programa Radial Ánimo, iniciamos el plan de lectura de la Biblia en un año, para complementar las conferencias de teología impartidas por la abogada Lady Campos. Lecturas narradas por la esposa del pastor Jacobo Ortiz, Susi Ortiz. Bendecido día, hermosas. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios, iniciando el libro de Esdras, con los capítulos 1 al 4. ¿Por qué debemos las mujeres leer Esdras? Esdras da testimonio de que Dios cumple sus promesas, tal como el Señor prometió a través del profeta Ezequiel. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ezequiel 39, versículos 25 y 28. Tu padre te disciplina a fin de que regreses a él, no te abandonará. Así como permitió la reconstrucción del templo, el Señor hará que el pueblo regrese a su presencia y a la adoración. Puedes confiar en que luego de la confesión y el arrepentimiento genuinos, Él restaurará el templo de su espíritu, tu corazón. Juan 14:23, Romanos 8:9, Primera de Corintios 6:19. Padre amado, gracias te damos por permitirnos iniciar la lectura de este libro de Esdras. En el capítulo 9, la primera parte del versículo 9 dice: Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Gracias, Padre amado, porque tú renuevas tu misericordia cada mañana. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos guía sobre toda verdad. Te suplicamos que sea Él ayudándonos a comprender el mensaje que tienes para nosotras, que nos acompañe en el transcurso de la lectura de este libro. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice así, capítulo 1. El decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 2. Los que volvieron con Zorobabel. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Misbar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812.
Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgat, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigbai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los hijos de Ramá y Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lot, Adit y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sená, 3630. Los sacerdotes. Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Los levitas. Los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bacbuc, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret Asebaim, los hijos de Ami. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Telmela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Ebaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Gaaladita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Capítulo 3. Restauración del altar y del culto.
Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenía miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaph, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey,
para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta: a Rehum canciller, a Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ciro, también conocido como Ciro II o Ciro el Grande, se convirtió en rey de Persia alrededor del 559 a.C. Después de conquistar la ciudad de Babilonia, donde vivían muchos judíos deportados, animó a estos exiliados a regresar a su tierra. Isaías profetizó este suceso más de 200 años antes, y posteriormente lo hizo Jeremías. Isaías 44:28 al 45:6, Jeremías 25:11 al 12 y 29:10. Ciro no promulgó el decreto por su compromiso personal con Jehová, sino como muestra de su politeísmo, lo cual el Señor usó para cumplir su objetivo con su pueblo. Ciro no fue rey en este tiempo por casualidad. El Señor había contemplado todo. Su papel en Esdras es un testimonio de la soberanía de Dios, quien se deleita en utilizar reyes paganos para cumplir su voluntad. Proverbios 21:1, Romanos 13:1. Años más tarde, Dios utilizó a exiliados como Mardoqueo y Esther, que habían permanecido en Babilonia o Persia, para dar a conocer su nombre. En el capítulo 2, este Nehemías que se menciona no es el mismo del libro homónimo en la Biblia, pues aquel no regresó con el primer grupo de exiliados. Tampoco Mardoqueo es el mismo que se menciona en Esther. Estudiemos sobre femineidad bíblica. Redimir el tiempo. Israel no esperó las condiciones propicias para servir y adorar al Señor. Lamentablemente, muchas mujeres dicen que harán tiempo para Dios algún día, una vez que los hijos hayan crecido, que terminen la escuela, que sus carreras estén encaminadas o que sus vidas vayan viento en popa. Santiago nos advierte contra vivir como si tuviéramos garantizado el mañana. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. En cambio, debemos concentrarnos en hacer la voluntad del Señor y adorarlo. Santiago 4:15, Juan 4:23 al 24. Como oró el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:12. ¿Qué cambios debes hacer en tu vida cotidiana para servir y adorar a Dios ahora mismo? No caigas en la trampa de creer que algún día serás fiel para servir, adorar, seguir y conocer más a Dios. Ese día es hoy. En el capítulo 3, los de la generación más vieja se lamentaban de la gloria perdida del templo de Salomón y cayeron en la trampa de comparar e imaginar cómo solían ser las cosas anteriormente. Al aferrarse al pasado, no fueron capaces de percibir que Dios estaba a punto de hacer cosa nueva. Isaías 43:19. Los que no habían visto el templo de Salomón no tenían con qué comparar los cimientos que acababan de colocarse, y simplemente alabaron a Dios, pues eran testigos del comienzo del nuevo templo que habían deseado durante tanto tiempo. En el capítulo 4, aunque los enemigos que ofrecieron su ayuda habían estado haciendo sacrificios al Dios de Israel, habían creado una religión sincrética que incluía la adoración de muchos dioses. Los israelitas habían sido desterrados de su tierra a causa de su idolatría, y ahora que habían regresado no podían correr el riesgo de asociarse de ninguna manera con idólatras.
A veces, la cooperación puede llevar a compromisos. El pueblo de Dios debe defender la verdad. ¿Quiere esto decir que nunca se debe interactuar con los incrédulos? De ninguna manera. Has sido llamada a ser sal y luz, pero debes ser prudente respecto a la influencia de estas personas en tu vida. El rey Asuero gobernó Persia del año 485 al 464 a.C. También fue conocido como Jerjes y es el rey que se menciona en Esther. Más adelante, en una carta dirigida al rey Artajerjes, hijo de Asuero, los opositores le informaron que los israelitas planeaban rebelarse contra él cuando terminara la reconstrucción de la ciudad. El rey investigó sus afirmaciones y ordenó suspender la construcción hasta que él diese una nueva orden. Los opositores fueron a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Cuando Nehemías, copero de Artajerjes, pidió permiso para reiniciar la construcción, evidentemente el rey fue persuadido de anular toda orden que había dado antes, pues el proyecto se completó bajo la supervisión de Nehemías. Gracias te damos, Padre amado, por esta tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias porque nos animas, Señor, el que nos corrobores que estás al pendiente de tu pueblo, que estás al pendiente de nosotras, que no nos dejas ni nos desamparas. Que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a aprovechar bien el tiempo, más cuando dices en tu palabra, porque los días son malos. Que seas tú glorificándote en toda actividad, en todo pensamiento, en toda obra que hagamos. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos a escuchar nuestro programa Radial Ánimo, transmitido todos los martes por la abogada Lady Campos, en vivo desde Canadá, a través de YouTube, Facebook y radio. Únete a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, Programa Radial Ánimo, donde compartimos narraciones de la Biblia, conferencias de teología y estudios sobre la feminidad bíblica.